Sí, claro. Yo me sentí No, por favor, despedido, me dijiste muchas gracias. No te ilusiones, te quedás. Y se suma Ignacio Liberador, que nos va a ayudar con la otra pata, con la pata económica y financiera. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo está, Marina? Bien, bien, muy bien. Bueno, antes en el pase con Pablo Fernández Blanco hablábamos de las primeras repercusiones en términos de mercados financieros, de los resultados de ayer. ¿Qué podemos esperar para la apertura de la rueda? ¿Dónde se nos va a ir el blue? Bueno, ya estábamos viendo los primeros indicadores. Ayer a la noche ya se veía al dólar paralelo en el mundo cripto, que de alguna medida, o sea, es algún indicador para el mercado que estaba ya operando entre 650 y 700 pesos por USDT, que es el stablecoin que representa un poco este tipo de cambio paralelo en ese sector. Y se estaba esperando obviamente mayor presión para la apertura de hoy. Y en los bonos estamos viendo caídas que llegaron a ser del 12% en las primeras horas y ahora están recortando a 9 o 10%, pero que están mostrando una tónica muy negativa para la apertura, ¿no? ¿Y vos interpretarías esto como una suerte de sobrereacción del mercado a un resultado inesperado? ¿A qué lo asociás? Si lo asociás a la performance de Massa, si lo asociás a los números de Milei, y si es una sobrereacción y después tenderá a acomodarse o qué nos espera en el corto plazo. Lo que está predominando, y quedó claro el fin de semana, porque también esta presión sobre este tipo de cambio paralelo se había sentido el fin de semana antes de los resultados, y tiene que ver con la incertidumbre y el desconocimiento. Acá no está tan claro que al mercado no le gusten las medidas de Milei, pero sí claramente no sabe cómo va a implementar el tamaño de reformas que tiene en mente, si es realizable todo lo que tiene en mente con la plataforma que tiene o el apoyo que tiene que va a tener en el Congreso, si va a lograr algún tipo de consenso y si va a tener espacio como para llevar reformas tan profundas, ¿no? Y la otra parte tiene que ver con la herencia, por el debilitamiento en el que queda el gobierno y el candidato Massa, el ministro de Economía, que va a tener que sobrellevar una situación de acá hasta octubre muy delicada, y esa herencia es parte de los argumentos que pesan los inversores a la hora de generar sus expectativas, ¿no? Pongámoslo Esto es expectativa por el cambio de administración y herencia también. Ignacio, pongámoslo así. Hay una espiral que podría determinarse de la siguiente manera. Desde lo político, cada vez que se evalúa el peso y sube el dólar, Milei crece en intención de voto. Y al mismo tiempo ese crecimiento que se vio reflejado en la elección del día de ayer va perjudicando todavía más el panorama económico y político del ministro de Economía y del gobierno de los argentinos, ¿no? Los argentinos, ministro de Economía y el gobierno, que además es candidato. Exactamente, y se va espiralizando y va generando un escenario explosivo. Por eso la reacción de los mercados, ¿no? Porque todo esto te está mostrando que el gobierno va a tener muchas más dificultades para sostener el tipo de cambio oficial, para administrar las reservas. La negociación con el fondo va a ser más difícil, va a tener que estar sentado en la mesa seguramente Milei por la alta probabilidad que hay de que se imponga en octubre, con lo cual, o sea, agrega incertidumbre y espiraliza todos los problemas que estábamos viendo en las semanas previas a la elección. Ignacio, y sobre las medidas de contención que habría estado estudiando el equipo económico durante el fin de semana para evitar que los mercados exploten hoy, ¿tenés algún tipo de información? Mira, en cuanto, por ejemplo, uno de los problemas o las dudas que había era sobre los depósitos en dólares. Los bancos tomaron medidas en la última semana, pero siempre en esto los bancos, la manera de responder a esto es devolver los dólares que quiera llevarse la gente y mostrar liquidez, ¿no? Y mostrar una logística solventada. La gente no se preocupe, porque es cierto que en términos, por ejemplo, en la relación de préstamos sobre los depósitos, los bancos están solventes en este sentido. Quizá la duda está más en la administración de estos depósitos en dólares que hace el Banco Central, ¿no? Y
por este lado es donde se ven más dificultades, ¿no? Claro. Si Déjanos el hacer un gobierno va a puntito tener que ahí. elevar el cepo o devaluar el tipo de cambio oficial. Claro, perfecto. Para trasladarle un poco tu análisis, Ignacio, a Facundo, se da una suerte de escenario en la que el resultado electoral impacta en el mercado y a su vez eso va a seguir deteriorando las condiciones económicas y financieras de la Argentina y eso no va a ser neutro en el resultado electoral del ministro candidato en octubre. O sea, ¿podemos decir que las chances de Massa encontraron su techo en las elecciones PASO? Bueno, por eso decíamos, no sé si lo llegamos a desarrollar, que teniendo en cuenta que Milei es probablemente la figura llamativa de este proceso electoral, el que toma ahora el centro, si uno dice, bueno, ¿cuál es el candidato que más probablemente sea con quien confronte Milei? Si uno lo piensa en términos ideológicos, uno diría Massa. Pero Massa carga con la economía, Claro. con un gobierno con mala acreditación, con la resolución de una agenda de problemas, digamos, casi insalvable para un gobierno que termina dentro de 3 meses. Sí, al fin. Entonces ahí uno piensa y dice, bueno, la verdad que Bullrich aparece mejor posicionada para esa confrontación, aparece con una mochila mucho más livianita Claro. para esa confrontación que el propio candidato del gobierno. Gracias, Facundo. Ahora sí. Reconocimientos de última hora. Uno, a Cristina Kirchner, cuando habló de los 3 tercios. Sí. Mauricio Macri ya hacía tiempo, desde el año pasado, que venía hablando de posibles 3 tercios, cuando decía, ojo con Milei, ojo con Milei. Y Neham Facundo Kins dice que también. Bueno, perfecto. Y Macri dijo balotage juntos Milei. Exacto. Vamos a ver. Bueno, y un reconocimiento tardío, pero reconocimiento al fin, para el presidente Alberto Fernández, cuando le dijo a Roberto Navarro, vamos a terminar con esta jugada electoral que estamos haciendo. 20 años. Con 20 años de kirchnerismo. Reconocimiento tardío al presidente Alberto Fernández. Última pregunta para No sé, Ignacio. eso no sé si fue a favor o en contra, pero no importa. Bueno, Ignacio, entonces, hoy una jornada que esperamos movidita. Y la última por mi parte es, ¿qué herramientas tiene el ministro de Economía para seguir tratando de morigerar cualquier tipo de tendencia alcista en los dólares financieros? ¿Tiene con qué? Yo creo que mostró el gobierno que no tiene ninguna herramienta para contener con éxito esto. Quizá la única herramienta que tiene a mano es ir extremando el cepo cambiario, pero está visto que en las últimas semanas estuvieron cayendo muy fuerte las reservas porque el Banco Central siempre se vio obligado a desprenderse de dólares para intervenir tanto en el tipo de cambio oficial como en el paralelo. Con lo cual, el mercado lo que va percibiendo es que todos los indicadores se van deteriorando, que la solvencia del Banco Central va empeorando y cada vez está más cerca el gobierno de verse forzado a una devaluación del peso. Gracias, Ignacio. Gracias por el contacto y por la claridad para explicarnos lo difícil. Te mandamos un Gracias abrazo. a ustedes. Un abrazo.